Buenos días a todos, queridos hermanos y hermanas. En un día como hoy, especialmente, pues es un momento, cada día del año lo puede ser, para hablar de algo tan importante para nosotros como es la resurrección del Señor Jesucristo. Y en esta mañana agradezco también las intervenciones de los hermanos, porque de alguna manera ya han participado de la presentación del tema, ¿verdad? Llevo ya muchos años que siempre en el programa estoy el domingo de resurrección, pero ¿sabéis una cosa? Que es un tema tan apasionante y tan inagotable como toda la palabra del Señor, que podemos hablar largo y tendido, que no es lo que yo voy a hacer esta mañana, tranquilizaos, que la palabra del Señor es una fuente inagotable, porque el Señor es Él mismo la fuente de la sabiduría y su palabra es viva y eficaz y más penetrante y cortante que una espada de doble filo, como dice su palabra. Y en esta mañana no quiero abrir heridas, pero quiero que la palabra del Señor pueda calar hondo en cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero hablar, por consiguiente, de la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. Al considerar este tema, no solo tenemos que preguntarnos si Jesús resucitó realmente, porque para nosotros los creyentes, los cristianos, sabemos que realmente fue así. Desde mucho tiempo, incluso la Iglesia Católica, miles de personas rezan cada día el credo apostólico, que es además muy bíblico, y entre ellos dicen: creo en la resurrección de la carne. Así que muchas veces vemos cierta incongruencia a nuestro alrededor con lo que estoy diciendo. Pero por eso no solamente preguntarnos si Jesús resucitó realmente, sino que también si este hecho tiene alguna importancia para nosotros. Sí que la tiene, y mucha. Porque hay muchas personas que pueden plantearse cómo es posible que algo que ocurrió hace ya algo más de 2000 años pueda tener alguna relevancia para el hombre de hoy, para el hombre y la mujer. Muchas veces yo siempre me baso en la lingüística antropológica de la Biblia. Dios creó al hombre, varón y mujer, los creó. Así que muchas veces cuando digo al hombre estoy refiriéndome al ser humano. San Pablo, como ya se nos ha recordado esta mañana, en su respuesta a los corintios que negaban la resurrección del cuerpo, hace una declaración muy radical. Y lo voy a leer nuevamente, 1 Corintios 15, leamos 14 a 19. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Claro, ¿de qué nos sirve tener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo solo para esta vida, si después ya no vamos a estar con Él? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Evangelio nos proclama, como también lo hemos leído esta mañana en 1 Corintios, capítulo 15, destaco estas cosas, que el Evangelio nos proclama que Jesús murió
y también que fue sepultado, pero resucitó y fue visto por muchos testigos oculares. Murió, fue sepultado, resucitó y fue visto por muchos testigos oculares, de los que Pablo, como estamos leyendo, de los que Pablo fue el último. Esto lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 8. Si Cristo no resucitó, sigue insistiendo Pablo, nuestra esperanza es ilusoria y nuestra predicación no valdría para nada. Eso es el Evangelio, porque sin la resurrección de Cristo de los muertos, es que no habría simplemente Evangelio. Pero además, sin la resurrección, la historia de Cristo perdería absolutamente su sentido y su coherencia, como estamos viendo. Así que, queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy estamos reunidos para celebrar la resurrección de Cristo, la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre todo los poderes del mal. La resurrección de Cristo marca el sí de Dios a la historia de la vida. Es el triunfo de la vida sobre todos los poderes del mal y el poder de la muerte. Es la base sólida y sobre la que descansa nuestra esperanza. Este domingo de resurrección nos recuerda que la esperanza cristiana es algo muy diferente a lo que sería una utopía o un vago sentimentalismo. Mucho sentimentalismo hemos visto en las pantallas de los televisores en estos días. Lágrimas, emociones, ¿y luego qué? Todo eso es pasajero. No son las cosas de arriba, no son la mira puesta en las cosas de arriba. Así que, queridos hermanos, el triunfo de la vida sobre todos los poderes de la muerte es lo que nosotros sabemos que descansa nuestra esperanza. La esperanza cristiana se basa en este acontecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Digo sin precedentes, el triunfo de Cristo sobre todo lo que se oponía a la vida, esa barrera que se levantaba contra la luz y contra el reino de Dios. Hoy recordamos esa victoria resonante, ya que la misma muerte no pudo retener al Señor de la gloria. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuál es nuestra situación. ¿Cuál es nuestra situación? Pues nuestra situación es que estamos en un mundo marcado por el pecado y la muerte. Es cierto que el mundo en el que vivimos nos da muy pocos motivos para ser optimistas, muy pocos motivos para la esperanza. Y a veces nos esforzamos y luchamos por querer ser positivos, por querer tener una mirada optimista y serena sobre el futuro de este mundo. Pero desde luego el Evangelio no es para que el mundo mejore, el Evangelio es para que el mundo cambie. Eso es lo que tenemos que pretender. Las personas que nos rodean, a mí realmente no me dan la impresión de estar muy felices y movidas por una esperanza real. ¿Y en qué me baso para decir esto? Porque a veces, no, hay mucha gente que son felices a tu alrededor. Pues me baso en que nos dice Efesios 2:12 lo que nosotros mismos éramos cuando no conocíamos a Cristo. Y Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, alejados del pueblo de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si no estamos en Cristo, estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Es lo que la palabra de Dios nos recuerda. Por eso digo que entiendo lo que puede ocurrir en los ciudadanos a mi alrededor que no tienen al Señor, que no pueden tener la esperanza
porque no tienen a Dios. Y hay muchos jóvenes que hoy pues parecen haber renunciado a la idea de que la vida puede tener un sentido más allá que algo de aprovechar el momento, y que la muerte está presente en todas partes y su sombra se cierne sobre todas las cosas. Que no piensen, soy joven y quizá incluso puede decir, soy rico y soy guapo, o rica y guapa, la muerte es para más tarde, o bueno, ni siquiera tenemos que pensar en ello, ¿verdad? Esa es la filosofía de mucha juventud hoy día. La muerte se puede presentar en todas partes y nos puede esperar a cada paso. De hecho, hemos tenido noticias tristes de accidentes de estos días en los muchos desplazamientos que ha habido. Bien, pues sabemos que nadie aquí abajo puede escapar de la muerte, y esto puede frustrar también mucho de nuestros pensamientos, ese deseo natural de eterna juventud. Y esta es probablemente la razón por la cual nuestra sociedad rehúye de abordar este tema. La sociedad quiere ocultar la muerte tanto que sea posible. Es más, si hablamos de este tema, puede que rápidamente nos diga, bueno, vamos a hablar de otra cosa, deja esto, no interesa hablar de esto, pero ahí está, no podemos evitarlo. Así que, ¿por qué todo esto? Porque escapa a la razón, escapa a la inteligencia del ser humano. Es algo inevitable, es un obstáculo insalvable para la felicidad, para el pleno desarrollo, para que podamos tener un verdadero descanso, ¿verdad? Entonces, vienen estas preguntas. ¿De qué sirve nacer? ¿De qué sirve vivir? ¿De qué sirve trabajar y fundar un hogar, una familia, si todo esto, en definitiva, debe arrebatársenos algún día? Puesto que nada aquí abajo escapa a los estragos del tiempo, de la vejez y de la muerte. ¿Para qué todo esto? Ante esta triste realidad de la muerte, que la Escritura nos dice que es consecuencia del pecado y de la caída de Adán, esta mañana de Pascua, sin embargo, tiene que sonar como una buena noticia. Y además yo diría que la única verdadera buena noticia que podemos dar es la que viene a iluminar nuestra noche, y es que Cristo venció a la muerte. Esa es la única, auténtica, verdadera noticia que podemos dar hoy, que Cristo venció a la muerte. La muerte, por consiguiente, no ha tenido la última palabra, pero la luz de la vida triunfó sobre las tinieblas de la noche. Cristo ha resucitado, como se ha recordado muchas veces, y también lo que digo ahora. Y su resurrección son las primicias de nuestra propia resurrección y la transfiguración de todas las cosas cuando el Señor venga, la nueva creación de Dios. Cuando Cristo regrese, todo entrará en orden. A los que ya en su tiempo, es decir, a los de la época de Jesús en la tierra, dudaron de la realidad efectiva de la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo les dirá estas palabras de primera carta a los Corintios, capítulo 15, que es para recordar algo que ya se ha dicho esta mañana. El versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y el 14, y si Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y dice el versículo 20 de este mismo capítulo de 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ya hemos visto nuestra situación, pero ahora vamos a considerar también en el segundo punto qué es lo que ocurrió una mañana como hoy. La mañana de Pascua, hermanos y hermanas, lo cambió todo. Lo cambió todo, y hemos recordado a las mujeres
de las que habla el Evangelio de Lucas, que fueron al sepulcro de Jesús la mañana de la Pascua, del día de resurrección, fueron las primeras que presenciaron este milagro que cambió todo el curso de la historia. Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Qué sorpresa y qué asombro se llevaron. Bueno, dice en nuestra versión habitual que leemos que quedaron perplejas, ¿verdad? Pues debió ser algo tan asombroso lo que presenciaron aquellas mujeres que habían seguido a Jesús y además la habían visto que su cuerpo colgaba en el madero, oscilando del madero de la cruz. Encontrar que la pesada piedra del sepulcro había sido removida y que el cuerpo del Señor Jesús había desaparecido, esto las dejó atónitas, ¿verdad? Dice el versículo 3, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Sin embargo, habían preparado todo con mucho cariño para poder embalsamar al Señor. Habían preparado, habían hecho esta mezcla de especias aromáticas porque querían honrar también de esta manera, porque se habían acostumbrado muy pronto a la idea de que ya iba a ser la última vez, que ya no lo iban a ver más, iban con esas miras. Sin embargo, el Señor, en una ocasión que otra mujer le ungió los pies con aquel perfume, aquel frasco de alabastro que rompió, dijo a los que estaban allí, lo ha hecho adelantándose a lo que será mi sepultura. Quizá a veces es una lección también cuando debemos hacer las cosas verdaderamente. No esperar cuando ya decimos es el último adiós, ya no vamos a ver más, ¿verdad? A veces lo decimos, hay que hacer las cosas en vida también, ¿verdad? Pero bueno, ellas tenían con este gesto de embalsamamiento querían suavizar esa tristeza, esa triste realidad de la desaparición de su maestro. Honrar el cuerpo de su difunto Señor de esta manera era importante para ellas porque lo hacía nuevamente presente ante ellas. En el versículo 4 leemos, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Esto es lo que ocurrió. Y dice el versículo siguiente, el 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? En una de estas reuniones como la que está programada para esta tarde, hace varios años, antes de la pandemia, que pude asistir, no era un día tan luminoso como hoy, aunque era un domingo de resurrección, pero era uno de esos domingos que había que estar con paraguas. Y un hermano predicó allí en la Plaza Nueva y con el micrófono dijo estas palabras, sevillanos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me impresionó mucho escuchar esto tan directo, ¿verdad? Pero esa es la respuesta que le dieron estos varones, estos ángeles, estos mensajeros a estas mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? A Jesús no se le busca entre los muertos. Ante el asombro y la perplejidad de las mujeres respecto a la desaparición del cuerpo, siempre va a haber esta luminosa respuesta con claridad de la revelación divina. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. El Señor de la vida no debe buscarse entre los muertos, queridos hermanos. ¿Quién busca a Dios
y quiere alimentar su esperanza, no debe de tener la mirada en las cosas pasajeras de este mundo, sobre las que planea siempre la sombra fatal de la muerte. No busquéis entre los muertos al que vive. La muerte no pertenece a la realidad divina, al ser de Dios. Lucas 20:36. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que la muerte sabemos que no pudo retener a Cristo, al autor de la vida. La muerte no pudo retener al Señor de la gloria, al príncipe de la vida. La muerte no pudo retenerle en el sepulcro. Cristo ha resucitado, salió victorioso de la tumba, venció la muerte, y esto solamente es posible para Él. Ninguna religión en el mundo, ninguna otra religión en el mundo se basa en un evento como este. Todos los fundadores de religión, por grandes que sean, están muertos y enterrados. Harán su peregrinación a la Meca. Allí hay un sepulcro. Allí están los restos. No sé qué quedará de Mahoma, por ejemplo. Eso es el final de la religión. Un evento como el que enseñamos en la palabra de Dios y experimentamos en nuestras vidas que el Señor vive, no lo puede encontrar en ninguna otra parte, de ninguna otra religión y ningún otro fundador de religiones, por grandes que sean. Todos están muertos y enterrados y ninguno de ellos ha podido dar una respuesta verdaderamente satisfactoria a lo que es el misterio de la muerte. Están todos muertos y ninguno volvió a la vida. No han logrado levantar el velo de esta triste realidad de muerte que nos arrebata a todos. Nadie escapa. Pero Cristo lo hizo. Volvió a la vida después de haber conocido la muerte. Y hemos leído también esta mañana que resucitó, esto está en Hechos 10, a partir del 40, se nos dice que resucitó y se apareció repetidas veces a los apóstoles y a otros testigos, como leemos en el libro de los Hechos. Dios lo resucitó al tercer día y lo manifestó, no a todo el pueblo, sino a los testigos escogidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección de entre los muertos. El nacimiento de la Iglesia y toda la historia del cristianismo y del mundo serían incomprensibles sin este acontecimiento fundacional que constituye la resurrección de Cristo. Es que esa mañana de resurrección lo cambió todo. Cristo no pudo ser retenido por los implacables lazos de la muerte. Algo irreversible sucedió aquella mañana de Pascua, algo que cambió el curso de la historia y algo que también puede cambiar tu vida si no ha sido cambiada ya. Ese acontecimiento cambió la historia, cambió todo el devenir, pero ese acontecimiento puede cambiar también tu vida en este día. La Pascua es la victoria de la vida sobre la muerte. Y esto nos da a entender que la Pascua es el sí de Dios a la historia y a la vida. Es el sí de Dios para el ser humano. Es el sí de Dios al amor, a la vida. Y es al mismo tiempo el no de Dios a la muerte. La Pascua es también el no de Dios al odio, el no de Dios al mal, a todas las potencias de la muerte que nunca cesan de devastar nuestro pobre, maltrecho mundo. La Pascua es Dios abriendo el cielo
y descendiendo. Es Dios extendiendo su mano a nuestro mundo. Eso es la Pascua. A nuestra humanidad pecaminosa, para acabar con nuestros males, acabar con las guerras, el odio, la violencia que todos los días oímos de asesinatos. Y eso es lo que Dios quiere al extendernos su mano con este acontecimiento de su resurrección, para rescatarnos, para intervenir en el orden de arreglar todo en este mundo. La Pascua es la máxima manifestación de amor de Dios hacia nosotros, los hombres. En su Hijo Jesucristo hace esta manifestación y lo hace con un fin, con el fin de hacernos hombres y mujeres firmes, viviendo por Él y viviendo para Él. En tercer lugar, cabe preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué significa estar juntamente resucitados con Cristo? En Colosenses 3. ¿Y nosotros? Estamos juntamente resucitados con Cristo. Además, el acto del bautismo simboliza precisamente cuando somos sumergidos, que morimos a la vieja vida juntamente con Cristo. Y cuando salimos a la superficie, puesto que bautizar en griego significa sumergir, significa que resucitamos a la vida nueva. El bautismo tiene ese simbolismo que estoy recordando ahora. ¿Qué implica para nosotros? ¿Y nosotros qué implicación tiene el estar juntamente resucitados con Cristo? Por eso leemos también en Colosenses 3:1 lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. O sea, hermano, hermana, piensa en lo que está arriba, no en lo que está en la tierra, está diciéndonos la Escritura. Buscad las cosas de arriba, pensad en las cosas de arriba. Las cosas de arriba son las que conciernen al reino de Dios. Son esas realidades celestiales de las que realmente debe depender toda nuestra vida. Esas realidades celestiales, de esas debe depender nuestra vida. Nuestro pensamiento debe estar puesto en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo. Así que, hermanos y hermanas, preguntaos en esta mañana hasta qué punto las cosas de Dios, las cosas del reino de Dios, la Iglesia, son verdaderamente importantes y forman parte de la prioridad de nuestra vida. ¿Y de qué manera resplandece realmente en nuestra vida la realidad de la resurrección de Cristo? ¿De qué manera resplandece en nuestras vidas esa realidad de la resurrección de Cristo? ¿Qué significa realmente para ti, hermano, hermana, el mensaje de la resurrección de Cristo y cómo ha cambiado radicalmente el curso de las cosas para ti? Eso es muy importante que meditemos en ello. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hay un antes y un después. Ahí está, queridos hermanos y amigos, el verdadero poder de la resurrección, la buena noticia de esta mañana de Pascua. La fiesta de Pascua no es simplemente una celebración de un evento que tuvo lugar hace 2000 años y que cada año por la misma fecha se recuerda y después nos olvidamos el resto del año, sino que es la posibilidad que se nos ofrece hoy para vencer el mal y todos los poderes de la muerte por la fe en Cristo Jesús, que ha sido vencedor. En un tiempo marcado
estamos viviendo en un tiempo verdaderamente marcado por el hastío y por la desilusión de lo que vemos a nuestro alrededor, en un tiempo en el que hay tantas amenazas que se ciernen sobre nuestro mundo, la guerra, guerras que están más cercanas, como es la de Ucrania, pero lo que se está formando también en Taiwán, con China, y todos los acontecimientos que vemos diariamente de enfrentamientos en Israel, con los israelíes y los árabes, que todo esto es lo que estamos viendo sobre este mundo y en la vida. Y en la vida también se están haciendo estragos, ¿no? Porque ya no se respeta la dignidad de la vida. El mismo respeto por la vida se ve amenazada por la locura asesina de los hombres, y no quiero meterme en leyes y cosas que hemos vivido en este último tiempo. El mismo respeto a la vida, como digo, se ve amenazada por la locura asesina de los hombres. Pensad un momento en el poder sanador y transformador del Evangelio de la resurrección, y la vida puede traer a nuestro mundo maltrecho las soluciones que son realmente las que necesita. Pensad, hermanos, en el testimonio de vida que el Señor nos llama a dar a nuestro alrededor. Piensa en la batalla de la fe que la Iglesia debe emprender contra la incredulidad y la duda, contra la soberbia de una humanidad que pretende prescindir de Dios y que se pierde. Ciertamente sabemos que es con armas espirituales que tenemos que emprender esta batalla. Armas espirituales. Con Cristo y el Evangelio se puede cambiar el mundo. No podemos pretender hacerlo de otra manera. No es a la manera de los hombres, con políticas, con filosofías, porque es el poder del amor, el poder de la vida, el poder de Dios, del Espíritu de Dios, el único capaz de hacer los cambios que esta sociedad necesita. Así que solamente con su poder, con las armas que Él nos da, ese amor a los demás, que podemos hacer esa transformación y derribar las fortalezas del mal que se levantan contra Dios mismo y contra la Iglesia. Así que ya estamos llegando al final. Dice el Señor Jesús que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra la Iglesia. Así que debemos ser de aquellos que debe prevalecer las cosas de arriba sobre las cosas de la tierra, y la ciudad de Dios sobre la ciudad en este mundo, la Jerusalén celestial. Debemos anhelarla. El Evangelio tiene que vencer el odio, y que nosotros debemos vivir cada día de una manera presente, mostrando el reinado de Dios en nuestras vidas a los demás. Y esto debemos hacerlo pues hasta que Él nos tenga aquí, de una manera que nos lleve de este mundo, o que venga y seamos transformados, como dice la Escritura. Así que, queridos hermanos, esta mañana tenemos que saber que nuestras miras deben estar puestas en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que el Señor nos ayude y vivamos cada día ese presente con el Señor en nuestras vidas, un Señor que está vivo, que ha resucitado, hasta que Él venga. Amén.